Al final, vuestro producto es inteligencia de mercado para un sector muy concreto, que es inversores o sector bancario, gente que decide, que tiene la necesidad de gestionar mejor su dinero, y todo es en base a datos que habéis procesado, pero que los cogéis tal cual de fuentes fiables y que de alguna manera ni siquiera alteráis, con mucho categorizáis y clasificáis, ¿no? Eso es. Quizás matizaría, y nuestro cliente es institucional, es decir, es inversor institucional, es decir, gente que se dedica profesionalmente a la inversión, y eso puede ser, como dices, ¿no? Puede ser un fondo de equity, puede ser un fondo de deuda, puede ser un asesor financiero, puede ser un banco incluso, puede ser una administración pública, ¿no? Piensa en el gobierno tiene que administrar 140.000 millones de euros, me parece que son, de fondos de recuperación COVID y demás, ¿no? Sí que ese es el espíritu con el que nace esto. Yo voy incluso un poco más allá, ¿no? Porque como bien dices, y contestando a lo segundo, nosotros no modificamos los datos, ¿no? Sino que los cortamos de una manera que pensamos que tiene valor. Entonces, a grandes rasgos, identificamos, clasificamos y calificamos compañías, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante que hacemos probablemente sea clasificar, porque somos capaces de llegar a lo que nosotros llamamos microtendencias, que son conjuntos o subconjuntos tan acotados que te permiten hablar de cosas muy concretas, ¿no? Si yo te digo, oye, Javi, invierte en industria, me vas a decir, bueno, pues gracias por nada, ¿no? Digo, no, en industria automovilística. Me vas a decir, ya, tío, pero ¿en qué, no? Si te digo, invierte en suppliers de OEMs de coches, es decir, en proveedores de un Renault, BMW y tal. Es que hay cientos. Y el mismo Bosch hace faros para coches y también te hace los sensores de aparcamiento, ¿no? El que te hace pipi, que parece que te vas a dar con la columna, ¿no? Entonces nosotros vamos a una cosa mucho más concreta, ¿no? Entonces te decimos, oye, invierte en bioestimulantes, ¿no? Que para nosotros es una microtendencia que contiene 27 empresas. Entonces, ¿por qué te digo que va un paso más allá? Porque el caso de eso no es solo financiar o invertir en esas empresas, sino que puede ser incluso segmentar, ¿no? Tú puedes tener una estrategia comercial y decir, oye, ¿a qué clientes voy? ¿Qué clientes quiero digitalizar? ¿En qué clientes puedo colocar mis productos? ¿A quién quiero vender? Entonces, igual ahí te interesa menos la parte de calificación, eso último que hacemos, y más la parte de clasificación, es decir, cómo corto yo y cómo hago mi estrategia. Puede ser estrategia comercial, puede ser estrategia de crecimiento y demás. Entonces, sí, de momento sector, te diría de inversor institucional, pero creo que tiene más recorrido incluso, ¿no? Qué bueno. Oye, Juan, no te he presentado, te voy a presentar. Juan Moreno, que nos vienes a contar la historia de Emscope. Pero antes de que profundicemos en esto que me estás contando, que yo creo que la gente ya tiene una pincelada un poco de por dónde va el producto, pero le habrán surgido mil dudas. Diciendo, estos tíos es diferente. Esto no es un informe de JP Morgan de 80 páginas que cuesta una fortuna. Esto es otra cosa. Y aparte es mucho más nicho. Antes de que me cuentes todo esto, ¿cómo llega alguien como tú a liderar esta empresa en un sector tan poco tecnológico, o por lo menos tan ajeno al SaaS, que es el producto que comercializáis? ¿Cómo te formas? ¿Cómo son tus inicios en el sector financiero? ¿Y cómo acabas llegando aquí? Cuéntanos un poco. Muy bien. Pues mira, yo diría que es una concatenación de hechos, algunos muy esperables y otros puro azar, ¿no? Entonces te cuento, yo estudié ingeniería industrial en Madrid, en la Politécnica, ¿no? Y ahí, ante esa decisión, ya consideré estudiar ADE, ¿no? ADE y Derecho, concretamente, y me decidí por ingeniería industrial porque no necesariamente para ser ingeniero, ¿no? Sino para estudiar la carrera de ingeniería, que desde mi punto de vista son cosas diferentes, ¿no? A mí me llamaba mucho esa formación, ¿no? Generalista, con un componente técnico, también el reto de la carrera, y pensaba que me cerraba menos puertas, ¿no? A mí me interesaban siempre tantas cosas y me sigue pasando, ¿no? Al final digo, oye, ¿cómo elijo, no? Entonces digo, oye, si yo hago ADE y Derecho, puedo trabajar en algo donde probablemente pueda llegar también desde ingeniería, ¿no? Piensa en banca, consultoría o demás. Seguro que me cuesta más, ¿no? Pero creo que se puede llegar. Pero si hago ADE y Derecho nunca voy a construir centrales nucleares o puentes o lo que sea, ¿no? ¿He tomado la decisión? No, pero bueno, ya me permito tomar más decisiones o mejores decisiones más adelante. Entonces hago industriales y cojo también la especialidad más generalista, ¿no? Más enfocada a gestión o este tipo de cosas, y de ahí paso a consultoría. Y cuando empiezo a trabajar, lo mismo, ¿no? Digo, oye, ¿qué hago, no? Yo terminé mi carrera en Alemania, fui al colegio alemán y demás, y termino en un entorno muy técnico, ¿no? Hago mi proyecto final de carrera en BMW, en la división que tenía el banco de ensayos de motores y transmisiones. Ahí. Creo que era la única persona que me iba como un azul ahí, ¿no? Prácticamente. Entonces, lo mismo, digo, oye, este es como mi último test o mi última
oportunidad de verdad ver si quiero ser ingeniero, ¿no? Y oye, me ha parecido súper interesante, pero tengo muy claro que no, ¿no? Entonces entro en consultoría por lo mismo, ¿no? Llegué a considerar inversión en ese punto, algo tipo lo que hacen nuestros primeros clientes, ¿no? Es decir, una gestora de fondos, y lo descarto porque desde mi ingenuidad, ¿no? O mi limitada experiencia en ese momento, yo lo resumo a esto es analizar empresas y yo lo que quiero es arreglar problemas, ergo arreglar empresas, ¿no? Y entiendo e interpreto la consultoría de aquella manera. Entonces empiezo a trabajar en consultoría, en Boston. En BCG, eso es. Empiezo en Alemania, porque eso sí lo tenía claro, ¿no? Que me quería quedar en Alemania. Bueno, había estado en el colegio de varios veranos, en familias, de intercambio, para reforzar esa parte del idioma. Y más allá del idioma me permitió desarrollar una afinidad, te diría casi cultural, ¿no? con Alemania. Esto me lo preguntan mucho y yo te diría que me siento no 90% español y 10% alemán, sino te diría 100% español y 10% alemán on top, ¿no? No sé si esto es un 110 y esto no son matemáticas, pero es un poco como me siento, ¿no? Entonces estoy muy cómodo en Alemania. Yo creo que todo se relaciona de alguna manera, ¿no? Ingeniero, consultor, soy muy perfeccionista, muy ordenado con algunas cosas. Y bueno, entonces empiezo en Alemania y claro, dicen, bueno, ingeniero y Alemania, pues te imaginas, ¿no? Yo trabajé en acero, minería, metales, válvulas, bombas, coches, trenes. Entonces digo, joder, yo me he metido aquí para hacer algo generalista y no cerrarme puertas y estoy haciendo de ingeniero de alguna manera, ¿no? Y luego estudio mi MBA en INSEAD, ¿no? Gracias a BCG. La verdad es que me siento afortunado porque voy... Sí, dime, perdón. Académicamente siempre he sido un talento, ¿no? Me imagino, por la trayectoria, el hecho de terminar una carrera en la pública, que en este caso la politécnica pues tiene fama de ser exigente, entrar en BCG, hacerlo encima en el extranjero, entrar en INSEAD, es la carrera un poco de una persona muy perseverante, pero que siempre ha sido un talento en lo académico, me imagino. Bueno, gracias porque creo que es la manera elegante de llamarme empollón, ¿no? Pero... Nosotros admiramos a esa gente, ¿eh? Yo admiro al que va más a la biblioteca que a la discoteca, o sea que estás en una zona de frikis, estás a salvo. Yo te diré que he ido a las dos, ¿no? Bueno, supongo que sí, ¿no? Que cierto talento habrá. Por ser justos, también te diré que también me han dado las oportunidades, ¿no? Entonces, y me dices por dónde quieres tirar porque no sé si se desvía un poco la respuesta, ¿no? Pero yo entré en el colegio alemán con 10 años y antes no hablaba alemán, ¿no? Entonces yo empiezo a contar la historia ahí cuando yo reflexiono y digo, oye, ¿cómo he llegado aquí y dónde quiero llevar mi carrera o mi vida y cómo ayudo yo, cómo devuelvo yo? Empiezo casi 8 años antes, ¿no? No solo en ingeniería, sino ahí. Y te cuento y tú me dices, ¿no? Por dónde quieres tirar. La verdad es que hay un programa en el colegio alemán, tú puedes entrar de pequeño, con 3 años, aunque no tengas padres alemanes, o puedes entrar en cualquier momento si eres bilingüe o lo típico, ¿no? Eres el hijo de un empresario de una empresa alemana, destinado aquí y tal. Y luego hay esta tercera opción que es con 9 años, que es cuarto de primaria, tú puedes hacer un curso todo el año y ahí aprendes alemán. Te dan un nombre, yo era Jürgen, como el Jürgen Klopp, el del Liverpool. Sí, no sé cuántos años yendo a Alemania, yo jamás he conocido a nadie que se llame Jürgen. Cero. ¿Y por qué lo cogí? Porque tenía los 2 puntitos, ¿no? La diéresis. Y digo, esto es diferente, yo no me quiero llamar, no sé, Mark, ¿no? Me quiero llamar Jürgen, ¿no? Entonces te dan un nombre, mi padre me llama Jürgen. Y bueno, vas aprendiendo alemán y aprendes pues, las palabras, los colores, a pedir en un restaurante, en un taxi y tal. Y al final del año cogen a las 25 personas que consideran que van a encajar mejor, que yo pienso sinceramente que no necesariamente tienen que ser los más inteligentes o tal, simplemente la gente que debe tener probablemente una combinación de sí, cierto talento, pero probablemente también interés y capacidad de asimilar o lo que sea, ¿no? Pero creo que la parte de interés es clave, ¿no? Entonces ahí entro en quinto de primaria y tiene un programa que funciona súper bien. Entonces estás quinto, sexto y lo que es primero y segundo de la ESO, 4 años, separado del resto. Ellos tienen su formación en alemán y nosotros tenemos matemáticas, donde tú das fracciones, 5 octavos, 7 novenos, lo que se dé a esa edad. Y yo tengo Mathematik, además, donde los números ya los sé, pero te enseñan a decir cómo se dice derivada, raíz cuadrada de y tal. Y así en todas las asignaturas. Está todo duplicado de alguna manera y poco a poco va siendo menos asignatura en español y más en alemán. Y tu media también va bajando en línea con eso. ¿Y por qué te cuento esto? Porque nosotros somos 3 en casa, yo soy el mediano, y mi hermano mayor no tuvo la oportunidad simplemente porque desconocíamos el programa. Luego la pequeña también lo hizo y finalmente decidió no hacer el programa, es decir, sí hizo el curso, pero decidió no entrar. Y lo que quiero decir es que yo tuve la suerte, que creo que es azar, de que cuando a mí me tocaba se dio la oportunidad. Más creo que me apuntaron
en uno de los últimos días. Y luego incluso en casa a mí me han dado, como era una situación, vamos a decir, rara, extraordinaria, especial, llámalo como quieras, a mí me han dado la oportunidad de, o en casa se ha reconocido que Juan está haciendo algo que es complicado o al menos que es diferente, ¿no? Entonces Juan necesita, no sé, apoyo si quieres, ¿no? Entonces tengo 2 hermanas y ellas compartían cuarto y yo tenía mi cuarto, ¿no? Que probablemente no fuera solo por el tema del colegio, ¿no? Pero probablemente fuera más fácil para mí estudiar concentrado, cabeza abajo y tal, que para mi hermana mayor que tenía la pequeña durmiendo que se acostaba antes, ¿no? Entonces este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que seguro que hay parte de talento y siempre la verdad es que soy muy empollón, pero creo que también está esa parte de oportunidad, ¿no? Y nada, entonces, por eso esto que te contaba antes de ir a Alemania, ¿no? Como si el programa funciona y tal, pero es duro, en casa me mandaban a Alemania una familia y esto se dio porque a alguien conocían que tenía parientes en Alemania y esto tampoco se da por hecho, ¿no? Yo creo que no todo el mundo conoce gente en Alemania o tiene la oportunidad de mandar al hijo y que luego venga el otro niño. Entonces, como que eso lo tengo muy presente siempre, ¿no? Que no es solo, vale, tengo buenas notas y demás, sino que hay una serie de condiciones o de oportunidades que yo he tenido y seguramente otra gente no, ¿no? Pero, ¿no? Cuando entras en INSEAD, ¿qué se respira? Desde fuera es la élite académica, en el mundo de los negocios es un templo de formación. ¿Cómo es? ¿Quién lo ha vivido? Es un año increíble, ¿no? Y yo diría que lo que se respira es FOMO, ¿no? Este fear of missing out, ¿no? La gente dice, oye, he hecho una serie de sacrificios para llegar aquí y unos más que otros, ¿no? Entonces, como mínimo, tú estás un año fuera de, y en este caso un año, ¿no? Hay otras medidas que son 2 años. Estás un año fuera de tu vida, es decir, estás un año fuera de tu familia, de tus amigos, novia, mujer, lo que sea, hijos en muchos casos. Estás un año sin sueldo y en mi caso, insisto, ¿no? Súper afortunado porque yo iba becado por BCG, por la empresa, y encima me dan la oportunidad de ir. O sea, creo que son 2 cosas, ¿no? Excedencia y beca, ¿no? Había gente que ibas con excedencia pero sin beca, encima se tenía que financiar eso, en un año donde no cobras, ¿no? Entonces, como doble impacto económico, si quieres. Y te diría también que hay gente que tuvo que dejar su trabajo para ir porque en su trabajo no se entendía o no se respetaba esto, ¿no? Entonces, yo diría que la gente va con una mochila muy pesada, ¿no? Y con otra mochila, si quieres, cargada de ganas, ideas y tal. Entonces, yo creo que la gente va muy preocupada por hacer lo máximo posible porque hay muchas expectativas que recaen sobre ellos, ¿no? De esa familia que dejan atrás, incluso esa gente que quizás no está tan directamente impactada, ¿no? Pero los amigos y demás, ¿no? Entonces, un año espectacular y lo volvería a hacer, pero quizás este ángulo que no sé si es tan conocido, ¿no? de responsabilidad, ¿no? De la gente está ahí porque, como tú dices, ¿no? Ha dado el paso, tiene unas ganas, ha tomado una serie de decisiones de carrera, de preparación, que el proceso no es ni corto ni sencillo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es gente muy consciente de la oportunidad que tiene ante sí y ganas de comerse el mundo y perfiles muy diferentes. Nosotros éramos en una promoción de 500 personas, 89 nacionalidades, ¿no? Entonces, espectacular. ¿Qué aprendiste? Cosas que tengas presentes. Ha pasado el tiempo, pero cosas que te has llevado y recuerdas. Pues mira, yo me llevo sobre todo la experiencia vital, ¿no? Que no sé si es políticamente correcto, pero es mi caso, ¿no? También aprendí un montón de finanzas, ¿no? Siendo ingeniero, y es otra cosa que buscaba, y luego amigos y contactos incluso, ¿no? Yo diría que amplitud de miras, ¿no? Mi casa probablemente era un poco, ya era un poco extraordinario por esto que te cuento, ¿no? de alemán y demás, entonces, pero no deja de ser un contexto o un marco europeo, ¿no? Yo fuera de Europa había estado en Estados Unidos una vez y nada más, ¿no? Entonces, ver que el mundo no se limitaba solo al occidente, si quieres, o a mi concepción de lo que no era occidente, ¿no? Entonces, yo piso África y Asia por primera vez y visito 18 países, creo que son ese año, 10 de ellos en Asia. Vivo 2 meses en Kenia. Entonces, ver qué más hay y que no es todo blancos en Occidente, en banca, consultoría, despacho de abogados o opositando o lo que sea, ¿no? Entonces, te diría que una amplitud de miras todavía mayor y por tanto, tomar conciencia de todas las oportunidades que hay, ¿no? Es decir, qué más se puede hacer, y no solo a nivel profesional, ¿no? Que también es un poco lo que se respira en INSEAD y creo que es normal y legítimo que así sea, sino también qué puedes hacer con tu vida, ¿no? Había gente que, como yo digo, se había pasado el juego, ¿no? Se dices, oye, pero si ya está, ya estás en el éxito tal y como se comprende hoy el éxito en
en Occidente, ¿no? Y había gente que decía, ya, pues que yo quiero crecer o yo quiero apoyar a mi familia, gente que venía con negocio familiar, o tengo unas expectativas que cumplir de mi familia, o un negocio que heredar, quiero devolver a la comunidad. Yo ya he ganado todo el dinero que podía ganar en Londres, típico, ¿no? Banca de inversión, y yo vengo aquí realmente a otra cosa, ¿no? A ver qué puedo hacer con mi talento y cómo puedo devolver, ¿no? Y a mí eso es algo que me llama mucho, ¿no? ¿Cómo puedo devolver a la sociedad, ¿no? A ti ese punto de existencialismo, del sentir, ahora hablaremos, pero tienes 31 años, es muy probable que tú a los 40, 45 llegues a un punto en el que digas, bueno, a nivel laboral creo que he llegado a los objetivos que me había marcado. Y ahí hay una fase como de soledad, a veces de existencialismo, ¿no? Un poco de que te toca reformular tu propósito o fijarte nuevos objetivos. ¿Eso es algo que te inquieta? ¿Es algo que tienes presente? ¿O todavía el foco es seguir y eso está lejos? Mira, no me inquieta por varias razones. Yo te diría lo primero porque, bueno, creo que no. Creo que en 10 años todavía me quedará mucho por hacer, porque hoy en día hay tantos caminos y tanta amplitud, ¿no? y tanta gente que lo hace más lejos o más grande. Tal. No siento una necesidad de llegar a la cima y tampoco, si es que eso existe, ¿no? Lo más arriba que puedas o lo más lejos que puedas. Sí, o sea, ¿no? hablamos con convencionalismos, pero sí. Es lo que todo el mundo entiende. Si lo ves como jerarquía o algo así, no necesito estar en la cima del IBEX, por ejemplo, del Fortune 500, una cosa así, ¿no? Y tampoco me preocupa llegar a ese techo, ¿no? Por así decirlo. Por varias razones. Yo diría lo primero, porque creo que el ámbito profesional es uno de muchos, ¿no? Y sinceramente es uno al que yo le doy mucha importancia porque me gusta, ¿no? Y a mí me gusta trabajar y me gusta sacar cosas adelante. Me gusta relacionarme mucho en el trabajo con la gente, ¿no? Y conocer a la gente y crecer con la gente, ¿no? Pero está el ámbito familiar, está el ámbito espiritual, religioso, amigos. Entonces, creo que hay tanto que con 45 o 50 años tendré muchísimo que mejorar, que aprender y que vivir más allá del plano profesional. Y en el plano profesional, yo recuerdo un profesor que tuvimos en dirección comercial, que debió de ser una de las 3 asignaturas no técnicas que tuvimos en la carrera en industriales. Y él nos decía, tienes que tener un plan. Y no un plan para el año que viene, ¿no? Creo que él nos habla de un plan a 10 años, ¿no? Y podemos discutir si son 10, 8, tal. Pero a mí me quedé con el concepto de, oye, es bueno tener un plan y no te tienes que agobiar si el plan, si lo que tú haces no se ajusta exactamente al plan. Entonces, a mí es algo que me ayuda, ¿no? Entonces, mi plan ha variado, ¿no? Y podríamos decir que ha variado varias veces, pero que el hilo conductor se mantiene, ¿no? Entonces, yo creo que es como un objetivo, un moving target, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? Es decir, es un objetivo que se va moviendo y tú lo vas afinando. Entonces creo que es bueno para no ir como pollo sin cabeza del día a día, ¿no? Pienso semana a semana, que creo que mucha gente trabaja de semana en semana, y que no se base todo en los propósitos que tienes en Navidad o a principios de año, que también los tengo como todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy tranquilo con eso y sobre todo muy inquieto en el buen sentido, ¿no? Siempre tengo curiosidad por ver, oye, ¿y qué más, ¿no? O qué diferente, ¿no? No es tanto la velocidad, es la dirección, ¿no? Que muchas veces hay dos focos, o ir rápido o ir en el rumbo correcto. Sí. Bueno, yo creo que hay diferentes formas de verlo. A mí la que me ayuda, te diría, si quieres, que incluso es desde un punto de vista religioso, ¿no? O sea, yo soy católico, entonces yo pienso que yo parto de dos cosas, ¿no? Uno, que Dios nos hace libres, es decir, que yo soy un hombre libre, ¿no? Y Dios te da la libertad para pecar, incluso, ¿no? Para equivocarte, y dos, que Dios nos regala la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo empiezo, si esto fuera un videojuego, yo empiezo en minuto 0, ¿no? Empieza Super Mario en la pantalla de inicio, no hay monstruo ni moneda ni nada, y digo, joder, qué suerte, ¿no? Que me han dado una vida más, si quieres, ¿no? Entonces digo, cuando dices velocidad, para mí es cómo hago lo mejor, lo máximo con este regalo que tengo, ¿no? Ese para mí es como un poco lo que me dirige, ¿no? Entonces, por eso te decía, por supuesto, en el ámbito profesional, porque creo que también a través del ámbito profesional puedes tener un impacto positivo en la gente. Y no te digo solo resolver el problema del hambre y demás, que por supuesto, ¿no? Sino incluso en el día a día, ¿no? Creo que puedes hacer mejor el día de alguien. No te estoy diciendo la carrera de alguien, que también, ¿no? O sea, yo creo que en el día a día puedes mejorar y tal, pero que el profesional es uno de tantos ámbitos, ¿no? Creo que esa vida que yo creo que recibimos todos, que nadie te la ha cobrado, ¿no? Te la dan gratis, pues puedes ser bueno con el prójimo, con tu familia, ya te digo, creo que hay muchos planos. A mí me parece muy interesante, no sé si en el podcast hemos tenido alguna historia, ahora tendría que mirar, pero bueno, me parece muy interesante cuando alguien habla de lo mucho que le ayuda la fe como elemento de orientación.
¿no? Y me parece que es potente. Hay gente que lo llama fe y hay gente que lo llama de otra manera, pero creo que todo el mundo tiene ese pilar un poco, ¿no? En el que, oye, no me puedo alejar mucho y si me alejo lo noto, pues entro en una fase de volver a acercarme, ¿no? De introspección. Esto se ve mucho, es típico de las películas, el ejecutivo o el superdeportista que de repente bajan las revoluciones y se da cuenta de los ejes que está de sí mismo, se reconecta y vuelve a coger inercia, ¿no? Me parece muy interesante la época de BCG. Antes de que tú salgas de ese sector, la idea de que llegas al sector de la consultoría, de no sé muy bien qué quiero hacer, pero quiero aprender de muchas cosas y decidir, que es un poco, es recurrente. La gente entra en la consultoría para aprender y para entender qué le gusta. Me imagino que al salir de Insight vuelves a BCG. ¿Cómo es tu trayectoria allí antes de saltar a clientes? Pues vuelvo a BCG, lo que pasa es que cambio de oficina. Yo estaba en la oficina de Múnich, en Alemania, y cambio a la oficina de Madrid. Y estoy más o menos el mismo tiempo, 2 años, 7 meses en Múnich y 23 meses en Madrid, ¿no? Y lo que cambia es lo que hago. En BCG es una estructura matricial. Yo creo que otras consultoras funcionan de la misma manera. Es decir, tú tienes una serie de verticales que pueden ser farma, industria, lo que sea, ¿no? Restauración, consumo y tal, y una serie de dimensiones funcionales, ¿no? Que es qué haces para ese tipo de empresas. Tú puedes hacer estrategia, puedes hacer tecnología, puedes hacer recursos humanos, puedes hacer, no sé, finance y demás, ¿no? Entonces, en Alemania tenía fijada la dimensión vertical, que era industria en el sentido de bienes industriales, todo eso que te decía antes, ¿no? Coches, trenes y demás. Y en las dimensiones horizontales me movía de forma constante, ¿no? Es decir, mi proyecto fue duro, fue echar a gente, realmente. O sea, era un proyecto diríamos, de HR, ¿no? De recursos humanos. Entonces, esto era una empresa que le iba muy mal y tenía que reducir costes. Y habían decidido que una de las formas de reducir costes era despedir a una serie de gente. Y entonces nos pedían ayuda para ver cómo lo hacemos, cómo llegamos a los objetivos de reducción de costes, porque si no, cerramos la empresa y tenemos que echar a absolutamente todo el mundo, minimizando el impacto personal en la gente, en la productividad, el trato que damos al cliente y demás. Pero luego hago de todo, hago estrategia. Yo estuve insisto, ¿no? Oportunidades que te da la consultoría y probablemente en especial BCG, ¿no? Yo estuve en Australia ayudando a una minera a definir su estrategia tecnológica, su visión tecnológica. Un proyecto súper chulo, ¿no? Oye, vamos a tener esos camiones con las ruedas enormes que ves en las películas, autónomos, porque es muy peligroso conducir eso y que se te caiga encima el túnel o lo que sea, ¿no? Autónomos porque podemos predecir muy bien las rutas, ¿no? Vamos a tener drones o vamos a hacer prospección de dónde puede estar la mena de hierro o el mineral que quieras extraer, ¿no? He hecho proyectos de fusiones, adquisiciones, entonces como muy variado, y en España justo al revés. Fijamos la dimensión horizontal, tecnología, es decir, yo solo hago cosas de tecnología, pero para empresas muy distintas. Yo hago restauración, construcción, seguros, banca, asset management y demás. ¿Qué año es cuando vuelves a España? En el 19, a principios del 19. O sea, tú tenías 28, 29 años. 28, sí. 28 años. Eso es, justo. Joder, y era fulgurante, ¿no? Era guay, tenías que ser de los jóvenes del equipo, de la sala. Sí, esto viene dado porque a pesar de que la carrera en 5 años, su última promoción de plan antiguo son 5 años, tengo muchos amigos que estudian 3 o 4 años, sobre todo los que estudian fuera, que el grado son 3 años y con 21 años estaban trabajando. Y dices, joder, claro, con 22 años que vas a comer con ellos y tú quieres ir al burger casi, ¿no? Y ellos están ahí ya invitando. Pero bueno, luego lo que pasa es que en Alemania el principio de la carrera dentro de BCG es más corta que en España. Es decir, yo no tengo ningún mérito, ¿no? A mí nadie me ha ascendido antes de tiempo ni nada de eso. Simplemente lo mismo que en España era más tiempo, yo tuve la oportunidad de hacerlo en Alemania, ¿no? Esto viene por una serie de razones, pero bueno. Entonces yo voy a INSEAD relativamente joven y por tanto vuelvo relativamente joven. Y la gracia es que durante el MBA, que es un máster en Administración y Dirección de Empresas, es donde yo descubro que me quiero dedicar a la tecnología. Dice, joder, te has tenido que ir a Singapur a descubrir eso, ¿no? O sea, Juan, con 28 años todavía decía yo a la banca ni me acerco, ¿no? O ahí ya empezabas a decir, no, bueno, depende. La verdad es que no, porque mira, como funcionaba en Alemania, bueno, consultoría básicamente hay una serie de proyectos, tienen una duración variable, hay proyectos de 1 año y hay proyectos de 3 semanas, ¿no? Y te asignan a un proyecto. Entonces, lo que pasa normalmente es que todo el mundo quiere elegir a qué proyecto van y si todo el mundo puede hacer eso es muy difícil asignar gente a proyectos, ¿no? Entonces lo que te permitían hacer en Alemania, que era curioso, es descartar el 50% de los proyectos.
Entonces, yo cogía la lista, veía banca, asset management, finance, decía, estos no. Y lo demás lo que toque. Yo creo que esa es una de las razones por la que he hecho tantas cosas tan diferentes, ¿no? Porque en banca probablemente me habría especializado en un sector, pero no habría hecho cosas muy parecidas, ¿no? Y en INSEAD yo digo, oye, finance siempre me ha dado un poco de alergia casi, te diría, ¿no? Y creo que si quiero tener un perfil completo el día de mañana o quiero estar en una posición de gestión, tengo que tener al menos cierto entendimiento y control, ¿no? Más allá de lo teórico. Entonces me obligo a mí mismo a coger todas las asignaturas de finance que puedo. Entonces, claro, empiezas con valoración o con contabilidad y yo creo que son conceptos relativamente sencillos, ¿no? Es decir, que si los estudias los puedes sacar adelante, ¿no? Y acabo con finanzas corporativas aplicadas 2, donde no me entero ni de las preposiciones, ¿no? Estaba en clase con los banqueros de inversión y toda esta gente y una de estas situaciones en las que, vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? En comparación te sientes absurdamente tonto, ¿no? Que es una de las bondades también de INSEAD, ¿no? Digo, joder, qué cura de humildad, ¿no? Que de alguna manera siempre me ha ido bien y siempre ha sido estupendo y llegas y tal. Pero son dos regalos, ¿eh? Ser el más joven de la sala y ser el más tonto de la sala es genial, porque estoy en el sitio correcto. Sí, esto es como el tenis, ¿no? Tú quieres jugar con alguien mejor que tú. Hombre, que no sea Nadal, bueno, entonces ni la hueles, pero totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esto probablemente ha sido una constante, ¿no? A lo largo de mi carrera. Yo estaba en el colegio y he dicho, joder, todo el mundo habla mejor que yo alemán. Estaba en la universidad y que llegas ahí con tu nota fantástica de selectividad y te dan por todos lados, ¿no? Y no pruebas ni recreo. Y llegas a BCG y hay gente brillante. O sea, yo en BCG creo que es el sitio donde en comparación más tonto me he sentido, ¿no? Y bueno, al principio, sinceramente, las primeras semanas digo, oye, o sea, ¿te acuerdas que de esto que decía del objetivo que se va moviendo? Yo entro en BCG y digo, a ver si no me echan dentro de una semana. Y luego digo, a ver si no me quemo dentro de un mes, porque se corre un montón, ¿no? Y luego digo, bueno, a ver si me gusta. Y luego digo, bueno, a ver si me ascienden. Y donde te ascienden en ese segundo nivel es donde podías optar al MBA, ¿no? A ver si me puedo ir de MBA, ¿no? Y eso termina en un, a ver si me pueden ascender otra vez, que ya pasas a gestionar equipo y es algo que a mí me llamaba mucho. Esto que te decía antes de hacer crecer a la gente, de relacionarte con gente en el trabajo y que no sea solo soy muy bueno en Excel, ¿no? Y la verdad es que el objetivo nunca se movió más de ahí, más allá de eso. Y es la razón por la que yo salgo de BCG, ¿no? Porque digo, oye, es un sitio fantástico y podría seguir. Yo estaba muy contento, pero digo, no tengo más aspiración, ¿no? ¿Dónde caes? Entonces, ahí tengo la suerte de ir a mi último cliente, lo cual es un salto relativamente sencillo, ¿no? Entonces, yo de ahí voy a Allfunds, que es una WealthTech, hacen intermediación de fondos de inversión. Y fue mi último cliente, ahí estuve 1 año y cuarto, lo cual es mucho, es un proyecto largo dentro de BCG. Me hace gracia, sí, porque te acuerdas de todas las fechas, de todos los números, y por ejemplo, el decir 1 año y cuarto solo lo diría un ingeniero. Sí. O sea, como te he dicho, estuve 23 meses en la oficina de Madrid, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que tengo, no sé, para estas cosas tengo buena memoria. También para la gente, ¿no? Para las caras, que todo el mundo dice, soy malísimo con los nombres y las caras. Macho, yo tengo que disimular. Sobre todo cuando en la época hasta dices biblioteca y discoteca, entonces en época de discoteca yo me acuerdo de todo el mundo, o sea, guapa o fea, ¿no? Entonces a veces es Juan, nos conocemos y, o sea, yo sé cómo me va a quedar raro que me acuerde si te he visto una vez hace 3 años. Es que ¿no? Yo me acuerdo de cómo se apellida, ¿no? Y dónde nos conocimos, pero claro, parece que soy un acosador, entonces yo, sí, Ana, ¿no? Y sé que se llama María perfectamente, ¿no? Pero con ellas y con ellos, ¿no? Pero bueno, anécdota, ¿no? Y eso es lo que me lleva a salir de BCG. Entonces te diría que me preguntabas antes, ¿no? INSEAD yo en INSEAD me di cuenta de que quiero volver a España. Estaba súper arraigado en Alemania. Yo tenía trabajo alemán, casa en Alemania, novia alemana. De hecho, mucha gente pensaba que ya no volvía, ¿no? Y la otra cosa que descubres es esto que te digo de la tecnología, ¿no? Igual que cojo estas asignaturas de finance, también cojo cosas de tech, ¿no? Pues AI y demás, pero ya lo empiezas a ver en un entorno un poco más aterrizado y no solo lo que lees en el periódico, lo que ves en algún proyecto y tal, ¿no? Y luego en Singapur y en esa zona, ese entorno, ¿no? Indonesia y demás, sí que hay un ecosistema tech brutal, ¿no? Probablemente muy desarrollado en Singapur y mucho más incipiente en Filipinas o en Indonesia o así. De hecho, yo mis prácticas de verano las hago en una startup tecnológica en Kenia. Entonces, bueno, aquí ves que voy mezclando cosas, ¿no? Esa inquietud y voy a aprovechar al máximo este regalo que es la vida y quiero ver cosas diferentes, ¿no? Y en Kenia la tecnología que vemos es de juguete, ¿no? Pero es justo lo que busco, ¿no? El poder aportar yo algo, porque si me hubiese ido a Silicon Valley en las prácticas de 2 meses, dime tú qué hubiese hecho, ¿no? Mover para darme cuenta que me gustaba la tecnología
pero es un poco lo que me lleva a cambiar a Madrid. Entonces en Madrid me voy, evidentemente cambio de oficina y en BCG estoy en ese equipo de tecnología que es cómodo y con Allfunds, que es una empresa con un componente tecnológico potente, ¿no? Y ahí doy el salto. Y en Allfunds, claro, que es una empresa que es grande, que es sólida y que podrías haber sido el último mono. Pero tu peso en Allfunds va incrementando bastante rápido. ¿Cómo empiezas y cómo evoluciona tu rol en Allfunds? Establecida con renombre y oportunidades de aprender y desarrollarte, pero, digamos, claramente más pequeña que el típico cliente BCG, ¿no? Entonces, eso me permite, como tú dices, no ser el último mono, sino entrar con un poco más de mano para hacer y deshacer. Y la otra cosa que yo creo que favoreció eso es que me habían visto en acción, ¿no? O sea, no solo yo he dicho, oye, esta empresa me gusta y me entiendo súper bien con la gente, ¿no? La verdad es que tuve una relación con cliente que no era normal, ¿no? O sea, nos íbamos a jugar al pádel, nos íbamos a comer, nunca jugamos ese partido de fútbol que teníamos pendiente, ¿no? Pero pandemia por medio y demás. Pero bueno, la verdad es que muy bien y yo creo que ellos también vieron, oye, qué es Juan y qué puede aportar, ¿no? Y eso lo noté, o sea, tú y yo nos conocimos por trabajo, una relación de, oye, vendo un servicio y a ti te va bien ese servicio, quiere decir que el contexto es muy concreto. Pero yo me acuerdo la primera vez que te vi, que fui, no sé si fue la primera, pero una de las veces que te fui a ver fue con Pablo, que Pablo es súper senior y la verdad que Pablo es un crack. Yo me acuerdo del salir de ahí y los dos comentarlo, decir, joder, bastante impresionados en el sentido de, no sabemos de dónde viene este tío, pero es un bicho raro porque entiende o lidera un equipo bastante de una tecnología muy, muy concentrada en análisis de datos, que es muy, muy nicho, no es el típico que te diga generalidades, sino que entiende los problemas bajando al detalle de mirar en la pantalla de Data Science, no, es que lo que está fallando es esto, que es poco habitual, pero luego lidera la conversación de negocio con un cliente y parece un tío de ADE cuando habla con cliente, que es un tío como mucho más desenvuelto, que se siente cómodo, ¿no? Que ese perfil de ingeniero técnico, una persona muy técnica con habilidades sociales y visión de negocio, que es un poco la panacea, ¿no? Lo que busca todo el mundo. Joder, lo notamos y además dije, no sé qué edad tiene, pero debe tener nuestra edad. Y no me equivoqué, eres un poco más mayor, pero salimos flipando. O sea, yo creo que, te lo digo, que quería hacer el podcast para que la gente lo viera, porque digo, este tío es un crack. Y es difícil explicar qué tiene un crack a la gente. Sí. El podcast va de eso, ¿no? Sí. De qué tienen en común los cracks. Pero yo creo que es justo en la definición. Además, ya lo habrán visto, eres un tío muy humilde, pero toda esa curiosidad que te ha traído hasta aquí es la que hace, yo creo, desde fuera que sirvas para todo. Pues lo primero te lo agradezco porque que me compares con la gente que ha venido a este podcast, por lo que yo he podido venir, por lo que yo he podido ver, pues me siento halagado, ¿no? Y creo que hay mucha distancia, ¿no? Entre ellos y yo. Pero bueno, sí, es lo que decía al principio del podcast, que parecía que decía de coña, ¿no? Pero no, es lo de biblioteca y discoteca, ¿no? Yo siempre me han gustado ambos ángulos, ¿no? Yo me enrollo como las persianas y puedes preguntar a cualquiera del equipo o cualquiera de familia, novia y demás. Y sí, la verdad es que me encanta hablar, ¿no? Y yo diría, eso que llamo inquietud o curiosidad, no sé cuál es el término correcto, es en ambos campos, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo ni idea, pero me interesa muchísimo la neurociencia, cómo funciona el cerebro. Pero no solo por un tema académico o intelectual, que por supuesto, ¿no? Sino también por cómo me hace entender a la gente, ¿no? Porque también me interesa mucho a la gente, ¿no? Entonces, probablemente por eso me acuerdo de las caras y tal, porque yo tengo curiosidad genuina, ¿no? Y entonces me encanta conocer a la gente y conocer gente nueva y da igual, aunque sea para trabajar o para una cosa o para la otra. Y entonces probablemente esa inquietud tan rara que tengo, tan exacerbada en ese sentido, hace que sí, que me ayude a ir más, te diría, más en profundidad en lo técnico y también en lo personal, ¿no? Y todo esto te he cortado cuando nos estabas contando el proyecto que asumes en Allfunds y cómo vas cambiando, ¿no? Desde que llegas. Sí, pues mira, yo entro en un equipo que es equipo de transformación y entro de la mano de una persona que venía de muy arriba en BCG, que era Miguel, y esta persona había sido socio senior en la oficina de Londres, o sea, un recorrido impresionante en BCG, ¿no? Entonces esta persona en aquel momento es el director de transformación y claro, eso facilita, ¿no? A mí es una persona que me ha visto trabajar porque él era, si quieres, el responsable del equipo dentro del cliente con el que trabajamos nosotros. Entonces me ha visto en acción y también, joder, él tenía un contexto, un background, como se dice, similar, ¿no? Bueno. Y a los pocos meses pasó a trabajar con el director de tecnología, el CTO, que este es
también con un perfil de alguna manera equivalente, porque venía de McKinsey, parecía que lo hacíamos aposta, ¿no? Una personalidad muy diferente y un estilo de trabajo muy diferente. Te diría diferente a este primero y seguro muy diferente a mí, ¿no? Entonces, de alguna manera digo, oye, joder, yo siempre he pensado mucho que hay que seguir a la persona, no tanto el rol o la empresa o demás. O sea, yo siempre he tratado de trabajar con gente, lo que decía del tenis, ¿no? Que tiren de mí, gente a la que yo admire, pueda aprender y me quiero sentir, como decíamos antes, ¿no? el tonto, porque creo que es como mejoras, ¿no? Entonces, a mí me rompió un poco los esquemas, ¿no? Porque, joder, yo he venido a trabajar con este hombre y por una serie de circunstancias acabo trabajando con esta otra persona que ni bien ni mal, simplemente digo, diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y la verdad es que tengo una experiencia maravillosa, ¿no? Eso es con Mariano, el CTO de Allfans, y la verdad es que he aprendido latín de él, ¿no? Entonces, al final acabo trabajando con este hombre, con Mariano, responsable de tecnología, y ya paso concretamente al equipo de tecnología. Entonces, sigo haciendo transformación, pero de alguna manera acabo haciendo la transformación de tecnología o los proyectos de transformación tecnológica, ¿no? Y eso es un poco cómo cambia mi rol y eso hace que termine siendo un rol o una experiencia no solo de tecnología, porque como yo resumo el rol, lo que tratábamos de hacer es digitalizar la experiencia de cliente, es decir, que un cliente no tuviera que llamar para pedir un fondo, sino que lo pudiese hacer a través de nuestra web, que para eso estaba, ¿no? O app o lo que sea, y por otro lado, automatizar las operaciones del equipo. Es decir, que una vez un cliente ha pedido un fondo, sea por teléfono o idealmente por web, los diferentes pasos donde tenían que intervenir los diferentes equipos, ¿no? Pues el cliente más cara a cliente, cara a la gestora, legal, había que hacer una serie de comprobaciones, KYC y demás. Cómo gestionamos eso sin que sea, te lo he pasado en Excel, no me acuerdo, he sobrescrito la versión, sino que fuera una herramienta automatizada, ¿no? Y eso significa que tienes que hablar con un montón de gente, ¿no? Que creo que ha quedado claro que me gusta, ¿no? Entonces, ahí acabo metiéndome en muchos equipos diferentes. ¿Qué es esto de una fintech SaaS para pymes? O sea, tiene muchas etiquetas. Vamos a aterrizar qué es, cuál es vuestra misión. Es ayudar a inversores a invertir. Invertir en pymes, concretamente, como tú dices. Es decir, pequeñas y medianas empresas. No nos centramos en startups ni en grandes empresas por una serie de razones. Por simplificar, te diría quizás dos. Pensamos que el mercado, o sea, la economía española la mueve el tejido pyme al final, ¿no? Hay muchas grandes empresas y el IBEX tiene un tamaño muy significativo, pero yo diría que la mayoría del tejido empresarial del país es pyme, ¿no? Y hay mucha oportunidad para los inversores y nosotros pensamos, por supuesto, en los inversores porque es nuestro cliente, pero también en la empresa, ¿no? Si esas empresas necesitan ayuda en la forma de financiación, pues qué bonito poder ayudar ahí, ¿no? Y voy un paso más allá, ¿no? Y esto puede sonar un poco utópico, ¿no? Pero de alguna manera lo que decimos es, si ayudamos a inversores profesionales a invertir mejor, pues oye, más eficiente para ellos, hacemos dos cosas, ¿no? Inteligencia y automatización, ahora te cuento. Es decir, si ellos invierten de una manera más dirigida y lo gestionan de una manera más eficiente, pues menos coste y también mayor retorno porque van a invertir en una empresa mejor. Segundo propósito, si conseguimos capitalizar o que esas empresas que buscamos nosotros, ya te cuento también, de alto crecimiento, reciban esa financiación que típicamente es lo principal que les falta para hacer posible ese crecimiento, pues encima estamos generando, insisto, nosotros no invertimos, ¿no? De una manera indirecta, un impacto empresarial positivo. Y tres, si te crees estas dos premisas anteriores, realmente estás eficientando de alguna manera la asignación de un recurso finito a un destinatario finito también. Es decir, no tienes millones para todas las empresas o todas las pymes del país. Entonces, si consigues que esa inversión se dirija a las empresas que van a generar más crecimiento, ese crecimiento se va a traducir a lo mejor no en 200, sino en 205 puestos de trabajo. No en 4 plantas en una provincia a lo mejor menos representada desde el punto de vista empresarial, sino en 5 plantas, ¿no? Entonces, pensamos que eso incluso tiene un impacto social, ¿no? Yo pienso personalmente que el desarrollo social no es posible solo con desarrollo económico, pero sí pienso que ese desarrollo económico es una condición necesaria, ¿no? Es decir, seguro que hacen falta más cosas, ¿no? Y políticas sociales y que gente que tire y tal, pero joder, si hay desarrollo económico y la gente tiene un plato que llevarse a la mesa o hay una familia con uno menos de sus miembros en paro, pues creo que eso es positivo, ¿no? Entonces, respuesta un poco filosófica, pero lo que hacemos, te diría, es ayudar a inversores a identificar pymes de alto crecimiento. O sea, vosotros también, por hacerlo un poco más gráfico, que ojalá dentro de 10 años el BME Growth o el MAP sea, vamos a fortalecer ese, o sea, el IBEX. Sí. Ojalá que le vaya bien, que crezca, pero lo que queremos es
más salidas a bolsa de pequeñas empresas de alto crecimiento. Nos centramos en ese aspecto. Oye, ¿no? pueden ser bolsa o no. Hay dos razones. Te mencionaba la primera, o sea, no significa que las startups o las grandes empresas no ayuden, ¿no? Al crecimiento empresarial y social, por supuesto, pero tenemos un segundo limitante que hace que no las miremos o no todavía, ¿no? Y es que nosotros buscamos alto crecimiento o muy alto crecimiento. Cuando hablo de muy alto crecimiento, estamos identificando empresas con un crecimiento anualizado de ventas o beneficio del 20, 30, 40, 60%. Eso es una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Entonces, las grandes empresas típicamente no muestran ese crecimiento porque ya son empresas maduras, ¿no? En términos relativos, y las pequeñas empresas, o sea, las startups, por supuesto, pueden hacer eso y mucho más. Caso está de los unicornios y demás, pero la forma en la que nosotros lo hacemos es en base a analítica, ¿no? Analítica del dato. Entonces, las startups, por definición, que van muy bien, suelen ir muy bien, muy rápido, ¿no? Entonces, no tenemos un histórico como para predecir. Encontramos que esas startups es difícil generar una opinión realmente fundamentada en datos, ¿no? Claro, sobre todo porque en el caso de las startups es probable que veáis crecimientos súper agresivos, pero con un balance poco saludable, ¿no? Es decir, bueno, si todo es a costa de deuda o de márgenes bajísimos, también, ¿no? No hay un EBITDA del que me pueda fiar. Me imagino que todo eso hace que al final no sois un VC o un business angel, ¿no? Que lo que juega es a tirar monedas y tira muchas pues para ver si sale cara, ¿no? Eso es, o sea, con el caso de uso con el que hemos empezado, que es este que hablábamos al principio, ¿no? De inversor institucional, lo que ellos necesitan es un histórico, ¿no? Es decir, un fondo de deuda, un fondo de equity, un fondo social, un fondo de growth, que trabajamos con ellos, lo que buscan es un recorrido, ¿no? Es decir, una inercia positiva de 3, 4 o 5 años, si es de 10 años, fantástico, ¿no? Que te diga, oye, esta empresa viene haciendo las cosas bien y lo que quieres ver al final es una curva ascendente en ingresos y en beneficio. Pero típicamente lo que hacen estas empresas es entrar a formar parte del capital social si lo que hacen es equity y salir a los pocos años, ¿no? Entonces tú quieres aumentar el valor de esa inversión. Vamos al producto. Sí. El producto, ahora no nos dirás, pero ¿sabes lo que es TKR? TKR, bueno, yo me imagino, no lo he visto el producto, pero me imagino un TKR, un Bloomberg, ¿no? De un panel en el que yo puedo ver datos en base a la segmentación que yo haga de mercado. Sé que puede ser enfocado en pyme, pero a lo mejor a mí me interesa más la automoción o me interesa más la genética, por decir algo, ¿no? Y es una herramienta que no solo me va a ahorrar tiempo, sino que me va a dar datos que sería muy poco probable que yo hubiera obtenido por mi cuenta. Más o menos me imagino esa interfaz. Los retos, ¿de qué bebe esa interfaz? ¿Cómo hacéis que esto sea casi un self-service de datos sobre empresas de alto crecimiento? Sí, yo creo que la analogía que haces de Bloomberg, insisto, ¿no? Salvando las distancias y ojalá lleguemos un día, eso es buena, ¿no? O sea, lo que intentamos hacer es convertirnos un día en el Bloomberg de las pymes, ¿no? Es decir, en empresas privadas típicamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos, como te decía antes, ¿no? Es identificar, clasificar y calificar esas empresas en base fundamentalmente a datos financieros o datos económicos, ¿no? Estamos hablando de estados financieros, ¿no? Cuenta de resultados, balance y flujos de caja. Estamos considerando otras fuentes, ¿no? Y teníamos, creo que el otro día, una buena conversación al respecto, ¿no? Oye, ¿puedo integrar aquí datos reputacionales o temas a través de noticias? ¿Puedo traer aquí datos de otra índole, ¿no? Que no sea necesariamente financiera? Entonces, lo que hacemos es, diría, dos cosas desde el punto de vista de lo que aporta, ¿no? Cuando decías antes el tema de los datos. Por un lado es cómo presentamos datos a los que sí tendrías acceso, pero te costaría mucho tiempo y esfuerzo formarte una opinión sobre una microtendencia, sobre un sector de actividad económica o sobre una empresa o todas las anteriores sin nuestra ayuda. Es decir, no manipulamos el dato ni saco un dato que nadie tenga, ¿no? Y por otro lado sí que tratamos de generar inteligencia adicional o incluso superior, incremental, a través de acceso a dato privado, ¿no? Entonces el reto que tenemos probablemente sea doble, ¿no? Uno es de exhaustividad, es decir, cómo consigo presentarte un conjunto lo suficientemente válido como para que tú digas, no sé, imagínate que te digo equipos de fútbol y te presento los 18 equipos de la liga. Me vas a decir, ya, pues es que son 20. Aquí falta, no sé, falta el Athletic y falta el Villarreal, ¿no? Entonces eso sería algo incompleto, ¿no? Te hablo más de, estamos construyendo una forma
que queremos que tenga el mínimo sesgo posible. Yo creo que es imposible eliminar el sesgo al 100% Sí. y que los algoritmos también tienen sesgo, pero lo que hacemos o lo que tratamos de hacer es que tenga el mínimo elemento humano, ¿no? O sea, que el humano esté en el concepto, en la conceptualización de qué debe hacer el algoritmo, ¿no? Pero que el que yo te diga esta empresa es un 8 o es un 6 o este sector es un 9 o es un 7, no depende de mi criterio, sino del análisis de los datos. Entonces, estamos en ello y está arrojando unos resultados muy prometedores, pero está en construcción. Entonces, hay algunos casos donde todavía tiene un elemento humano que no me permite a mí garantizar con suficiente confianza, oye, esto realmente es así. Entonces preferimos ser conservadores y por eso no llegamos a ese atleta. No sé, Crunchbase me imagino que es una inspiración, ¿no? Como referencia de producto, aunque no sé exactamente lo que hacéis, pero es... Hay muchas, sí, la verdad es que hay muchas y luego hay empresas que hablan mucho de startups, ¿no? Y de, oye, rondas, cuánto han levantado, cuántas startups han fundado los... Sí, los es verdad, es mucho antes, más, no está tan centrado en la sí. pyme. Entonces, lo que hacemos, bueno, yo insisto, creo que no es ni mejor ni peor, pero creo que es diferente de todo lo que hemos visto hasta ahora y es una de las razones por la que lo hacemos, ¿no? Porque creemos que ahí hay sí que es un hueco que podemos llenar y donde se puede ayudar, ¿no? Donde podemos ayudar. ¿Y cómo es cómo se comercializa esto? ¿Cómo es el go-to-market? ¿Cómo lo vendéis? ¿Cuál es el reto ahí? Pues mira, a grandes rasgos yo creo que hacemos dos cosas, ofrecemos dos cosas, ¿no? Que podemos comercializar. Una es la inteligencia, o lo que llamamos inteligencia de mercado, es decir, ayudar a estos inversores a identificar oportunidades de una forma más eficiente porque se lo preparamos nosotros y más dirigida, más acertada, porque esto es como un cañón, ¿no? Tú tienes un cañón y tienes un número limitado de proyectiles, entonces quieres acertar, ¿no? Entonces, en vez de disparar como loco, lo que estamos diciendo es ahí, ¿no? Entonces, o si fuera un cohete, estás diciendo ese planeta y ese planeta, ¿no? Y no toda la galaxia. Y lo segundo es la automatización o digitalización de procesos, que es un poco parecido a lo que hablábamos antes cuando hablábamos de Allfunds, ¿verdad? Es decir, tú no quieres que tu equipo esté haciendo Excel y PDF todo el día para reportar al inversor, pero evidentemente quieres reportar al inversor, es decir, la persona que ha invertido su dinero y ha confiado en ti para que inviertas ese dinero en una serie de empresas, ¿no? Entonces, ayudamos a que con esos productos de digitalización y de automatización, a que un inversor pueda conocer su posición de manera autónoma, ¿no? Es decir, como cuando tú coges la app del móvil y ves tu posición bancaria, ¿no? Y luego hay otro que es de gestión de cartera, es decir, dentro del propio equipo del fondo, oye, estamos considerando 52 oportunidades, 26 las hemos ido a ver, estas estamos negociando, estas tenemos que entender mejor la empresa, pues de alguna manera es como un CRM si quieres, pero que te permite actuar también, no solo ver, sino actuar. Vuelvo a la analogía de Allfunds, ¿no? Legal tiene que aprobar este documento para que se pueda desencadenar la siguiente acción y demás. Entonces, ¿cómo lo comercializamos? Voy a empezar por el final. Esos dos productos, inversores, bueno, le hemos puesto nombres sencillos, ¿no? Intelligence, Investors y Operations, a lo que te decía. El de relación con inversores y el de gestión de cartera en formato SaaS, es decir, es una suscripción, te damos acceso, cargas tu información y a funcionar. O sea, ¿Es un bundle o son productos por separado? Como quieras. Vale. Entonces, funcionan de manera independiente y pueden funcionar también como una suite, ¿no? Entonces, tenemos a un cliente que... En vuestro caso es producto web, sobre todo, o sea, desplegáis web, no hay que pasar por stores ni nada. Nada, son aplicaciones web, justo. Y entonces tú tienes tu equipo de soporte y demás, entonces te entiendes, si no tienes el informático en casa en el fondo y cuando pasa algo no tienes que llamar a la consultora de IT a que te lo arregle y tal, sino que es un producto SaaS al uso. Qué bueno. Y ahora ve la primera parte. La inteligencia que comercializamos, como te decía, todavía siendo, creo, considero muy buena, es decir, razonablemente puedo decir que creo que es mejor que puede facilitar realmente eso. Resuelve un problema. Sí, o sea, insisto, ¿no? Seguro que se puede hacer todavía mejor y estamos en ello, pero creo que facilita mucho esa etapa de originación en los fondos, pues de momento no es todo lo exhaustivo que yo quisiera y tiene ese elemento, eso que nos falta para llegar a que sea completamente automatizado y demás. Entonces, ahí tenemos menos claro cómo lo vamos a comercializar a futuro. Entonces, como lo estamos comercializando hoy, es a través de un informe. De momento es un informe sectorial. Es decir, es lo que decías antes de JP Morgan y tal, lo que pasa es que la nuestra no tiene 300 páginas, sino que tiene 5 páginas, porque somos capaces de concentrar ahí, sintetizar esos elementos de información que consideramos son necesarios para que un fondo pueda tomar una decisión informada. Insisto, y lo que estamos haciendo, recuerda, son dos cosas. No es solo te indico cuál es el planeta, qué tal, sino te ahorro el tiempo para llegar ahí. Entonces, si te doy 300 páginas, es casi... El tiempo... Claro, que casi me tiro piedras a mi tejado, ¿no? Exacto. Entonces, de momento, es un informe.
que vendemos de forma individual o pueden ser varios, y luego lo de siempre, ¿no? Oye, pues si quieres el módulo o 2 módulos, si quieres el informe, pues ahí intentamos hacer la oferta más atractiva posible. Pero estamos testando, ¿no? Porque ahí, más que cuánto saquemos de cada informe o de si vendo 5 informes o 27 informes, lo que me interesa es lo bonito que tiene el informe, que ya sé que no es SaaS y todo eso, es que es rápido y es concreto. Entonces yo te puedo decir, Javi, aquí está el informe, ¿qué te parece? Entonces, a mí más que si ingreso tanto o tanto menos, lo que me interesa es que tú vengas en 2 meses y me digas, Juan, esto es la pera, esto realmente me ayuda, quiero 25 como este. Entonces, si eso pasa con los diferentes clientes con los que estamos testando esto, pues a lo mejor tendremos que considerar si el informe es la mejor manera de comercializarlo o hay otra forma, ¿no? Si dentro de un par de años repetimos el podcast y me actualizas, porque me parece muy interesante el cómo vais a resolver el problema, que a lo mejor ahora ni siquiera es un problema, ¿eh? Pero cómo resuelvo el dilema entre darte acceso a una base de datos hipercompleta y no canibalizar mis informes, ¿no? Es decir, alguien que acceda a tu base de datos ya lo tengo todo, o quemo la base de datos porque la sobreexploto, o de repente me baso en un modelo mucho más a cuentagotas de informe a informe y da la sensación de que todo el valor que tengo no se lo puedo dar al cliente. O sea, ya digo, esto quizás es una situación ficticia, hipotética, pero bueno, en unos años hablamos de qué modelo se ha impuesto. El dashboard constante, voy consumiendo datos con algunas limitaciones, cómo hacéis upselling dentro del propio dashboard para que, oye, yo tengo acceso a la base de datos, pero te la voy desplegando, ¿no? Sí. O el optar por modelos de, a mí me interesan estas 15, no tengo tiempo para navegar, soy un ejecutivo acostumbrado al email y para mí el email es el vehículo, ¿no? Eso es. O sea, al final lo que creemos que es importante es el valor, ¿no? Es decir, cuánto te aporta a ti y eso determinará cuál es la mejor forma de comercializarlo. Y vuelvo a una reflexión que hacía, creo que iba bastante al principio, ¿no? Y es, de momento, un caso de uso que vemos muy claro es este de inversión o inversión alternativa, ¿no? Pero a lo mejor no hace falta cualificar o calificar empresas. Es suficiente con clasificarlas porque el caso de uso es que otros construyen modelos de negocio basados en el dato sobre esa clasificación. Te pongo un ejemplo, segmentación de clientes, ¿no? Yo te puedo decir, está en este sector de actividad, microsector, ¿no? Es decir, somos mucho más granulares, ¿no? Te puedo decir cómo vemos el desarrollo de esa tendencia sin hablarte de si la empresa es un 8 o un 6, porque a lo mejor para ti que eres un fondo es un 8 y para un banco es un 4 o viceversa. O el gobierno es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, es que yo tengo curiosidad y, bueno, yo tengo una opinión al respecto, pero bueno, creo que lo que tenemos que ver en estos siguientes meses es cómo se va desarrollando, es decir, cuánto va aportando todo este offering, todas estas soluciones, y eso pues te decía antes, ¿no? Que creo que vas aprendiendo. Oye, pues para terminar me gustaría hacerte el cuestionario que hacemos a todos los invitados. La primera pregunta es un libro. Pues mira, estoy leyendo ahora Alejandro Magno, de Mary Renault, que es una novela histórica sobre Alejandro Magno, evidentemente. A mí me gusta mucho la historia de Roma y de Grecia. He leído mucho Posteguillo y demás. Entonces, a raíz de esto, cuando ya me había leído todo sobre Roma, dije, oye, ¿cómo sigo, no? Y me hablaron, bueno, Alejandro Magno es un personaje del que sé muy poco, pero no sé si conoces, ¿no? Es un carácter impresionante, ¿no? Y murió muy joven, 30 y pocos creo, y después de haber conquistado medio mundo, ¿no? Entonces, me lo recomendaron, de hecho, a alguien de INSEAD, y es un libro que me costó muchísimo el primer tercio. Además, lo leo en ebook, oculto las páginas porque me quiero meter de verdad en la historia y no sé cuánto llevo ni cuánto queda. Y es un libro que estaba a punto de dejar. Pero como me habían hablado tan bien y sobre todo tengo tanta curiosidad de qué puedo aprender yo de ese personaje y creo que es, no sé, casi nuestro deber, ¿no? Formarnos en la historia, seguí y, tío, hace unas semanas pasé una página y ahora es un pasapáginas. O sea, de repente clic y lo devoro. Yo leo todas las noches. Qué bueno. Sí. Yo lo único que sabía lo único que he oído de Alejandro Magno, más allá de esas hazañas, era que era un tipo absolutamente analfabeto e inculto, pero que se rodeó de la gente más inteligente de la antigüedad. O sea, que la clave de él fue que supo elegir a quien tenía al lado porque él no tenía muchos talentos. A él lo formó Aristóteles. A él y un grupo de amigos, bueno, eso se cuenta el libro, ¿no? Aristóteles, el propio Aristóteles. Entonces te cuenta cómo hablan de todo, ¿no? Pues de herbología, de planetas, de estrategia militar, de anatomía y bueno, es un poco se muestra en el libro, ¿no? Que seguro que hay parte de ficción, pero bueno, creo que se puede aprender mucho de él. Una canción. Difícil, ¿eh? Elegir solo una cosa. Yo te diría I'm Gonna Be of 500 Miles, como le llaman también, de Proclaimers, que es una canción
que lo que habla es eso de quién voy a ser, ¿no? Y creo que está dedicada a un amante, ¿no? o a una pareja, y dice, y voy a ser el hombre que recorra el mundo o 500 millas para estar delante tuyo ese día y estar contigo y demás, ¿no? Entonces, me gusta el mensaje, y además es una canción que nos enseñó el padre de un buen amigo cuando éramos muy pequeños, teníamos 10 o 12 años, y bueno, nos recogía mucho en coche, cuando íbamos a una casa de un sitio a otro, y la ponía mucho en el coche, ¿no? Entonces, probablemente una de las primeras canciones en las que yo me empecé a fijar, más allá de las que te cantan cuando eres niño. ¿Tu aplicación favorita? Esa la tengo clara. OneNote. OneNote. ¿Ah, sí? Yo no uso papel, entonces escribo todo tengo todo sincronizado, y entonces yo voy por la calle, o imagínate que tú ahora me dices algo cuando terminemos y no tengo el ordenador delante. Yo lo tengo sincronizado y entonces escribo. En OneNote tengo todo. Tengo mis notas de absolutamente todo de trabajo. Tengo todo el máster en OneNote también, porque no nos dejaban usar ordenador, pero tablet sí, ¿no? Entonces yo tenía la tableta apoyada y con el boli, con el pen y tengo todo el máster en OneNote. Un restaurante. Uval. Ah, vale. No lo han dicho en el podcast. Uval, UVAL. Y no está lejos de aquí, ¿no? Está en la Plaza de los Delfines. Es el restaurante creo que está en la Casa de Aragón o algo así es. Sí. Y tiene un costillar de vaca espectacular, y la verdad es que es un restaurante con el que me identifico mucho, porque durante el desconfinamiento, o sea, cuando el plan que se puede hacer es ir a comer. Zona 1, O sea, no, nivel 1, ¿cómo era? Que ponían como nivel 1 quiere decir que puedes ir a correr. Sí, nivel, pues ni me acuerdo. Ni me acuerdo, creo que es buena señal, ¿no? Que se me selectiva. Pues lo hemos trabajado mucho, la verdad, y luego yo mi 30 cumpleaños lo celebré ahí con amigos, y era un poco la gente con la que me había rodeado en esta época tan complicada, ¿no? En aquella época. Qué bueno. Entonces me trae buenos recuerdos. Y la última pregunta es la última compra que has hecho en Amazon. ¿Tiene que ser Amazon o puede ser otra plataforma de e-commerce? Venga, se acepta. ¿Sí? Que... Bueno, la última ha sido en Mirabia. Y he comprado Mirabia. Es un e-commerce de moda de Alibaba. He comprado una chaqueta para mi hermana pequeña por Reyes. Ah, qué bueno. Sí. Oye, Juan, pues ha sido un placer. Retomaremos el podcast en un tiempo para ver cómo va. Esperamos que sea antes del IPO para que tengas más tiempo y para que nos puedas contar más cosas, porque si no ya luego estos serán podcasts sin contenido. Ya veremos. Gracias a vosotros.